Todo verdadero artista crea sus propios mitos. Su interpretación de la realidad, aunque parta de ella y a través de la obra finalmente la ilumine, aspira siempre a lograr una especie de sustitución. La obra es para él el lugar del encuentro, encuentro consigo mismo, con sus obsesiones, su necesidad de cambiar las cosas o de aceptarlas, sus nostalgias, sus manías y aún sus mentiras. En este sentido, el artista es siempre el soñador, el inventor de historias, pero es también el ser capaz de convertirlas en verdades. La base de su actividad es siempre demoníaca y antisocial, en tanto que aspira a confundir la realidad, a derribar sus límites y a vivir una vida más allá de la vida, cuyo reino es la imaginación y que está regida por la forma, el elemento capaz de crear su propio orden. Nací un día de febrero. Fue en 1934. Aunque en México hay siempre frío, me dicen que ese invierno fue inclemente y feroz. Me llevaron a mi casa en el Callejón del Triunfo, vivienda de mi familia, en los altos de una fábrica de papel. Lo primero que mi memoria registró fue las resmas, los recortes que se esparcían sobre el suelo como serpentinas abatidas. Era siempre el carnaval que pasaba por mi casa. Las perforadoras hacían confetis. Siempre era febrero en la casa y esto me hacía nacer todos los días. Lo primero que vi, con atracción especial, era una serie de muñecos que pendían de la cuna. Los habían comprado en el mercado. Eran un poco marionetas y un poco reencarnación de viejos dioses o protagonistas de vetustos mitos. Casi aseguraría que mi retina los fijó en mi recuerdo a partir de mi primer año de vida. Eran monjas, toreros, calaveras y lloronas. Todos tenían un cuerpo ancho y muy flacas extremidades. Por ello supe por primera vez cómo estaba hecho el ser humano. A los 10 años un hecho fundamental cambió mi vida. Una enfermedad seria me obligó a separarme de la escuela y a permanecer días larguísimos en un lecho donde se me esbozaba la muerte como una idea tangible pero presente. Entre lágrimas y rezos de familia,
adquiría la conciencia de una cierta importancia que nos otorga la desgracia y que siempre está vedada a los hijos que no son el primogénito. Una víscera, tan sutil aunque tan presente como es el corazón, salía perdiendo en esta vida. Creaba un calendario futuro para mí que yo sabía más corto que el de los otros y que aún tiene sabor de una agridulce amenaza. También esa tediosa inmovilidad despertaba más afán en mí de expresarme con el dibujo. Comprendí que era el mejor vehículo para mi diaria agonía. Mi enfermedad me hacía buscarme a mí mismo, y así comencé a meditar sobre mi ser, mientras simplemente existía, siempre sujeto a un latido de menos por parte de la víscera maltratada. Así, no solo medité, sino que pude leer y darme de lleno a las lecturas que nutrieron mi primera curiosidad literaria y que estimularon a líneas y grafismos a describir las extrañas emociones que me provocaban los libros. Si no hubiera sido por esta enfermedad que me redujo al estatismo más cruel, mi padre se hubiera salido con la suya de que yo fuera un deportista. Hoy sería un as del volante, o un pugilista, y quizás hasta un torero. El corazón, con su fragilidad y sus advertencias, me salvó de pasiones tan efímeras. Desde un punto de vista literario, en la densa atmósfera que José Luis Cuevas ha sabido crear en la libre rememoración de sus años de infancia y de primera adolescencia, podríamos encontrar ciertos puntos de contacto con algunas páginas de Dostoyevsky, a quien el autor recuerda entre sus primeras lecturas, de Gorky, de algún ruso más, y hasta de Dickens y Pío Baroja. El hecho de que José Luis Cuevas los conozca o no, carece de importancia. No se trata de influencias literarias, sino de coincidencias como sensibilidades, de formas semejantes de experimentar y sufrir la realidad. En esta dirección, es indudable que algunos aspectos de la fealdad, una fealdad a la que quizás calificaríamos mejor como ausencia de belleza, en el sentido de formas vacías, formas de las que se ha ausentado el espíritu del mundo contemporáneo,
ha actuado de una manera directa sobre la sensibilidad de Cuevas. De ahí su predilección por lo monstruoso, lo deforme y antinatural. No se trata de una elección gratuita, ni tampoco de la voluntaria celebración de lo deforme. Las prostitutas, los locos, los monstruos que pueblan el mundo de Cuevas, aparecen como símbolos de la realidad general, denuncian con su ausencia de espíritu la ausencia del espíritu en ella. Al identificarse con ellos, el artista trata no de celebrarlos ni justificarlos, sino de hacer posible la sobrevivencia del espíritu, convirtiendo la fealdad de sus figuras en belleza. Al hacerlo, subraya el carácter paradójico de la creación en el mundo moderno y al mismo tiempo se afirma a sí mismo, transformando su radical pesimismo, su desesperanzado testimonio, en realización personal, desahogo de su sensibilidad como artista. El sueño de la razón engendra monstruos, dice Goya en uno de sus aguafuertes. Del mismo modo, de la contemplación y la recreación directa, del natural, de esa realidad que José Luis Cuevas evoca en su texto y reproduce en sus cuadros, dibujos y grabados, ha pasado a la creación de lo que podríamos considerar los arquetipos de ese mundo deforme. Como una consecuencia inevitable, el mundo de Gorki se convierte en el de Kafka. La contemplación lúcida es ahora sueño irracional. La comedia humana se transforma en una pura pesadilla, en la que además se introduce ese alimento de persecución que siempre deja traslucir el artista. Cuevas ha alcanzado así una nueva dimensión dentro de su arte. Ahora, este tiene un propósito evidentemente alegórico. Antes que recrear, aspira a representar, a transformar en imágenes a los fantasmas que persiguen y definen al hombre contemporáneo. Su propósito de llegar a lo humano, a partir de lo deshumanizado, de revelar el espíritu precisamente en las formas de las que éste parece haberse ausentado para siempre, avanza por un cauce más secreto y terrible, pero cuyas posibilidades expresivas son mayores también. Y al mismo tiempo, la tendencia del artista a apoyarse de vez en cuando, en el transcurso de esta tarea, en la tradición, el gran pasado plástico, parece intensificarse también. Sus recreaciones de Rembrandt, de los primitivos holandeses, nos los entrega transfigurados por la esencia de la realidad en que se mueve el artista. Pero también parecen acentuar su fe en la continuidad de esa tradición.